Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Química del Colegio San Francisco de Puntapiedra. El día de hoy vamos a ver el tema número 6, clasificación de la materia. Cuando nosotros hemos visto lo que es la materia, tenemos que tener en cuenta que es todo aquello que va a ocupar un lugar en el espacio. Y habíamos visto que la materia se iba a caracterizar porque tenía masa y tenía volumen. De acuerdo a Albert Einstein, habíamos visto que la materia, ¿qué iba a ser? Iba a ser materia condensada y materia dispersa. Es pregunta del examen bimestral, ¿ah? Cuando hablábamos de la materia condensada, iba a ser aquella materia que se iba a caracterizar ¿de qué? Porque tenía masa y volumen. Por ejemplo, la tierra, el aire, el agua, las rocas, todo lo que nos rodea, va a ser materia condensada. Y la materia dispersa es aquella materia que no tiene ya ni volumen ni masa, presenta energía. Entonces, al presentar energía, vamos a tener ejemplos de materia dispersa, los rayos del sol, las ondas sonoras del ruido, etcétera, ¿no? Ahora, una vez que ya hemos conocido la materia, hemos clasificado la materia, ¿no? De acuerdo a sus propiedades, en generales, o también llamadas extensivas, y en propiedades específicas, o también llamadas intensivas o particulares, como estaba ahí en las hojitas que había enviado, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas clasificaciones, ahora vamos a ver que la materia, ¿ya? Que la materia la vamos a nosotros poder clasificar, ¿ya? La vamos a clasificar de acuerdo a la forma como ella se encuentra constituida. Y ese es el tema del día de hoy. Entonces, el tema del día de hoy corresponde a la clasificación de la materia, ¿sí? Habíamos visto que era la clasificación de la materia, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su composición. Entonces vamos a poner acá como título, clasificación de la materia. Clasificación de la materia, Entonces, cuando vamos a clasificar nosotros a la materia, chicos, vamos a tener que estas van a tener materia. Van a tener dos tipos de clasificación, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su clasificación, a la materia nosotros la vamos a clasificar en sustancias puras y en mezclas. Y cada una de ellas, a su vez, va a tener una división, que la vamos a ir conociendo a continuación. Entonces, vamos por acá para acomodar la camarita, ¿sí? Vamos a acomodar la camarita, ¿sí? A ver, ahí están, ¿no? Entonces, un poquito más ahí. Entonces, chicos, miren, todo objeto que se halla en nuestro planeta está compuesto de materia. Habíamos dicho eso. Ahora, este cambio que va a darse en la materia nos van a dar origen a su clasificación, que la vamos a clasificar en sustancias puras, vamos a ponerlo así acá, en sustancias puras, y vamos a clasificarlo en mezclas. Ahora, las sustancias puras, a su vez, estas se van a clasificar en elementos, y la vamos a clasificar en compuestos. Cuando hablamos de elementos, vamos a hablar de sustancias simples. Y estos elementos, ¿dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en nuestra tabla periódica. Nosotros, cuando hemos llegado a ver la estructura de la tabla periódica, hablábamos de los elementos químicos, ¿no? Entonces, todos esos elementos químicos van a estar acá, agrupados. Elementos acá. Entonces, los elementos químicos habíamos visto que se agrupaban en ¿qué? En metales. Luego que habíamos visto que se agrupaban en no metales. Y luego íbamos a tener a los gases nobles, ¿no? O también llamados gases raros. Ahí está. Entonces, estos vienen a ser los elementos. ¿Y un compuesto qué viene a ser? Viene a ser la unión de dos o más elementos. Y estos compuestos, nosotros ya en biología lo hemos trabajado. A ver, ¿se acuerdan? Habíamos visto los compuestos
compuestos inorgánicos. Y los compuestos, lo último que hemos visto ayer, compuestos orgánicos, ¿no? Orgánicos. Ahí está. Esta es la clasificación de las sustancias puras. Ahora, cuando vamos a hablar de las mezclas, ya, a ver, se ve en la camarita, cuando vamos a hablar de las mezclas, por acá, ahí está. Cuando hablamos de las mezclas, vamos a hablar que es la unión de dos o más sustancias puras. Las mezclas vienen a ser la unión de dos o más sustancias puras. Y estas mezclas se van a clasificar en homogéneas, y en las heterogéneas, ¿ya? Homo viene de igual. ¿Qué van a hacer? Van a ser aquellas mezclas en las cuales la unión de dos o más sustancias se van a combinar de tal manera que yo no puedo distinguir una de otra. Por ejemplo, chicos, miren, cuando nosotros hacemos nuestra limonada, utilizamos agua, limón y azúcar. Entonces yo comienzo a mezclar todo, y han escuchado seguro la palabra homogéneamente. Yo mezclo todo homogéneamente y luego yo ya no voy a poder ver el limón, ni voy a poder ver el azúcar, porque todos se mezclaron homogéneamente. U otro ejemplo, aquellos que saben un poquito de cocina, que ayudan a mamá, para hacer la mayonesa, utilizamos huevo, utilizamos aceite, utilizamos ajo, utilizamos limón, sal, pimienta. Todo eso se mezcla homogéneamente en la licuadora y al final salió la mayonesa. Pero yo cuando como la mayonesa digo, ah, mira, ahí está el ajo, ah, mira, ahí está el limón, ah, mira, ahí está el huevo. No, no lo puedo yo percibir porque todo se ha mezclado homogéneamente. Por eso se llaman esos tipos de mezclas homogéneas. Y cuando hablamos de las mezclas heterogéneas, hetero es diferente, ¿ya? Homo es igual, vamos a poner acá, igual, y hetero es diferente. Entonces, ¿qué viene a ser una mezcla heterogénea? Va a ser aquella mezcla que por más que estas sustancias se van a combinar, yo puedo distinguirlas fácilmente utilizando mis diversos sentidos. Un ejemplo de ello es cuando yo mezclo arena y mezclo, por ejemplo, lentejitas. Yo voy a mezclarlas, pero por más que las mezcles, yo puedo decir, mire, profesor, ahí están las lentejitas. O mire, profesor, ahí está la arena. No se han podido unir sus moléculas. Por lo tanto, a eso se le llaman mezclas heterogéneas, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora cada uno de estos, clasificación de la materia, que son las sustancias y que son las mezclas, ¿ya? Entonces, rápidamente vamos a ver por acá lo que son las sustancias. Cuando vamos a hablar de las sustancias, vamos a ponerlo como título, sustancias puras. Ahí está, sustancias puras. ¿Ya? Cuando hablamos de las sustancias puras, ¿de quiénes íbamos a hablar? Y vamos a hablar de los elementos y los compuestos. Entonces, vamos a ver acá a las sustancias, ¿no? Vamos a poner acá, sustancia pura, es todo cuerpo, ¿ya? Es todo cuerpo formado, ¿ya? Vamos a poner homogéneo, formado, ¿ya? Es todo cuerpo homogéneo formado por el mismo tipo de partícula. Ahí está, punto. Y habíamos dicho que estas sustancias puras se iban a clasificar ¿en qué? En elementos y compuestos. Entonces, rápidamente vamos a ver la primera clasificación. Vamos a poner el número 1, elementos.
Me avisan si no se ve. Ya, a ver, vamos a acomodar la camarita. Elementos. A ver, por ahí. Listo. Lo importante es que se vea la cámara, ¿ya? Elementos. Entonces, cuando vamos a hablar de los elementos, vamos a poner que son las sustancias más simples de la materia. Vamos a poner ahí. Son las sustancias más simples ¿de quién? De la materia. Ahí está. Son las sustancias más simples de la materia. Y como son las sustancias más simples de la materia, estas se van a dividir en ¿qué? En metales, ¿ya? Vamos a tener a los metales, los no metales y los gases nobles o raros. Cuando hablamos de los metales, chicos, ¿ya? O mejor dicho, primero, vamos a ponerlo ahí para ver, ¿ya? Son las sustancias más simples de la materia y, punto seguido, y lo encontramos, para que me puedan entender, y lo encontramos en... Y lo encontramos, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la tabla periódica. Ahí está, de los más de 109 elementos químicos que nosotros conocemos, todos ellos se van a agrupar acá, en los llamados elementos, que son las sustancias más simples de la materia. Entonces, vamos por acá a conocer, por el otro lado de la pizarra, vamos a conocer la clasificación de las sustancias, ¿no? Entonces, habíamos visto que las sustancias se van a clasificar en metales, no metales y gases nobles. Ahora, ¿por qué se le llama metales? Metales. Se les va a llamar metales por dos características muy fundamentales. Los metales presentan brillo propio y conducen muy bien la energía eléctrica. ¿Y qué metales vamos a tener acá? Por ejemplo, tenemos el oro, ¿qué más tenemos? Símbolo químico AU. ¿Qué tenemos? Plata, símbolo químico AG. Luego que tenemos cobre, símbolo químico Cu. Y así sucesivamente diversos metales. Y esos metales cumplen esas características, sí, tienen brillo propio, ya es una característica de los metales. ¿Y conducen muy bien la energía eléctrica? Claro, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo, es un ejemplo, no vayan a estar haciendo estas cosas en casa, ¿eh? Si yo tengo un tenedor, lo meto en un enchufe, ¿qué va a pasar? Voy a terminar, ¿no? Ahí bailando. Ah, ¿por qué? Electrificado. Claro, me voy a electrificar. Y Yari se ríe cuando yo voy a estar así, ¿no? ¿Es por qué? Porque los metales conducen la energía eléctrica, ¿sí? Y ellos tienen brillo propio. Esa es la característica de los metales. Ahora, vamos a tener por acá la otra característica, la otra división de los elementos, mejor dicho, que son los no metales. ¿Ya? Como dice, no metales, no a lo que hemos hecho acá, ¿sí? No a lo que hemos dicho de los metales. Si los metales presentan brillo propio, los metales, vamos a poner, no presentan brillo propio. ¿Ya? Ahí está. Que también, y conducen muy bien la energía eléctrica. ¿Y ellos qué van a hacer? No son buenos conductores, no son buenos conductores de la energía eléctrica. De la energía eléctrica. Ahí está. Aquí vamos a tener, por ejemplo, a ver, ejemplo. Tenemos, ya, por ejemplo, tenemos el
Aluminio, tenemos al cloro, que es un no metal, símbolo químico Cl. Luego tenemos el azufre, cuyo símbolo químico es la letra S. Luego tenemos el flúor, cuyo símbolo químico es la letra F, y así sucesivamente otros no metales. ¿Ya, chicos? Esa es la característica de ellos. Y por último tenemos aquí a los gases nobles. Gases nobles. Cuando vamos a hablar de los gases nobles, chicos, vamos a tener que estos gases, ¿ya?, van a tener la característica que se encuentran estables, ¿ya? La característica de los elementos químicos en esta ciencia que es la química, siempre los elementos se unen porque buscan una estabilidad. Y esa estabilidad lo encuentran en los llamados electrones de valencia. Eso más adelante lo vamos a conocer. ¿Quiénes son los electrones de valencia? Son aquellos que van a intervenir directamente para que haya una reacción química, para que haya una reacción. Entonces, ahora, y en esa reacción, los elementos químicos llegan a una estabilidad. Y los gases nobles ya son estables, por eso se les van a llamar así, gases nobles. ¿Y quiénes vamos a tener a los gases nobles? Tenemos al neón, ¿ya? Tenemos al neón, símbolo químico Ne, neón. Tengo argón, símbolo químico Ar, criptón, símbolo químico Kr, neón, argón, criptón, xenón, símbolo químico Xe, neón, argón, criptón, xenón, radón, símbolo químico Ra. No, Rd. Ra es radio, Rd, ¿ya? Neón, ahí está. Neón, argón, criptón, xenón y radón. En algunos libros los tildan y en algunos otros libros no lo tildan. ¿Ya? ¿Por qué? Por ser elementos químicos, no hay ningún problema. Y estos a que pertenecen a los gases nobles. ¿Sí? Dime, Yari. Radón es Rn. Rn, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ya me estaba equivocando. Neón, argón, criptón, xenón y radón. Sí, Rn. Muy bien. Listo, gracias por la observación, Iyari. Ahora tenemos metales, no metales y gases nobles. Ahora vamos a ver la otra clasificación de las sustancias. ¿Quiénes eran? Número 2 eran los compuestos. ¿Y qué vienen a ser los compuestos, chicos? Son la unión de dos o más elementos. Son la unión, o resultan de la unión, vamos a ponerlo así, resultan de la unión de dos o más elementos. Resultan de la unión de dos o más, ¿ya?, elementos. Punto. Ahora, los compuestos, habíamos visto que estos se iban a clasificar ¿en qué? En compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, ¿no? Compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos, ¿quiénes iban a ser? Mejor empecemos con los inorgánicos, para que ustedes me digan también la clase de biología anterior, inorgánicos. A ver, pregunto, voy tomando prueba oral, ¿sí? Gabriel, mencióname un compuesto inorgánico, el más abundante, el principal de todos los seres vivos. Agua, ¿no? El agua es el compuesto inorgánico más importante para todos los seres vivos. ¿Qué otro compuesto inorgánico teníamos? Teníamos las sales. Minerales. Minerales.
¿Quiénes teníamos también? Teníamos los gases, ¿no? Entonces, el agua es el compuesto inorgánico más importante. Tenemos las sales minerales que se van a encontrar constituyendo estructuralmente en los seres vivos, ¿no? Como por ejemplo, las sales minerales del calcio lo encontramos en los huesos, en los dientes. Las sales minerales lo encontramos, por ejemplo, en el exoesqueleto de los artrópodos, en las conchas de los moluscos, etcétera, ¿no? Y van a ser muy importantes las sales minerales. Pero avisen, pues chicos, avisen, la cámara, profesor, no estoy viendo, ¿ya? Tenemos entonces compuestos inorgánicos. Habíamos dicho que los compuestos resultan de la unión de dos o más elementos. Los compuestos se van a dividir en inorgánicos y compuestos orgánicos. Los inorgánicos, agua, sales minerales y gases. ¿Qué gases tenemos? El oxígeno, el más importante para todos los seres vivos. Tenemos el anhídrido carbónico, tenemos el monóxido de carbono, tenemos el nitrógeno, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de gases. Luego, Faltan 10 minutos. ¿ya? Estos compuestos se van a dividir ¿en qué? Se van a dividir también en compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos. Y aquí, ¿qué compuestos orgánicos sí vamos a tener? Los principales, los azúcares, que hemos visto el tema de cuando nos tocó biología, nos tocó el día de ayer, ¿no? Ayer que hemos visto biología, ¿qué tipo de compuesto orgánico hemos visto el principal? El primerito, que son los glúcidos, que son los azúcares. Luego, ¿qué compuestos orgánicos tenemos? Tenemos los lípidos, ¿no? En química vamos a tener, por ejemplo, las proteínas, las vitaminas, proteínas. Tenemos los ácidos nucleicos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una gran variedad de compuestos orgánicos. Ahora vamos a ver, ya chicos, ahora vamos a ver lo que corresponde ¿a quién? Corresponde a la otra parte que vienen a ser las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Ya? Pero ahora simplemente las vamos a mencionar nada más, porque ese es el tema que corresponde al otro bimestre, al primer tema del otro bimestre, ¿no? Entonces, solamente para que tengamos algo en claro lo que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de las mezclas, ¿ya? Que vienen a ser el otro tema, que es así, las mezclas, ¿ya? Estas se van a dividir en homogéneas, ¿ya? Homogéneas y en heterogéneas. ¿Ya? Ahora, homogéneas. Ahora, chicos, tanto en las homogéneas como en las heterogéneas van a tener también una clasificación de acuerdo al tipo de mezclas. Por ejemplo, vamos a tener las mezclas coloidales. Vamos a tener en las homogéneas, ¿ya? Primero estamos viendo las homogéneas. Vamos a tener mezclas coloidales, vamos a tener soluciones, o vamos a ver también en las mezclas cómo podemos una mezcla heterogénea separarla. Y es todas esas características que ella presenta la vamos a ver en la siguiente clase. Solo para que puedan entender lo siguiente. Homogénea es una mezcla en la cual las sustancias que se van a combinar, ya estas no pueden ser separadas o vistas o percibidas por nuestros sentidos, ¿no? Un ejemplo de ello que les había hecho, miren, yo voy a utilizar, ¿ya? Un huevo, voy a utilizar un pedacito de limón, ahí está, limón. Luego que voy a utilizar un dientecito de ajo. Luego que voy a utilizar sal. Luego que voy a utilizar pimienta. Luego que voy a utilizar aceite. Ya, ahí está, aceite.
Y todo esto, al mezclar, ¿lo que me va a dar? Me va a dar una pasta homogénea llamada mayonesa. Yo pregunto, ¿en esta mayonesa puedo ver el huevo? ¿Puedo ver el ajo? ¿Puedo ver el limón? ¿Puedo ver el aceite? ¿Puedo ver la sal? ¿Puedo ver la pimienta? No, se han mezclado homogéneamente. Y cuando hablamos de una mezcla heterogénea, ya es la unión de dos o más sustancias que por más que se mezclen, sí se pueden ver, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, miren, tengo arena, ya que estas presentan muchos granitos de arena. Ahí está. Arena. Ahora yo le voy a mezclar payares. Ahí están, mira, estos grandotes, payares, ¿ya? Payares. Si yo los voy a mezclar los dos, voy a tener payares, ¿no? Con puntitos de arena, con la arena. Ahí está. Entonces, yo pregunto, chicos, ¿yo puedo distinguir la arena? Sí. ¿Puedo distinguir el payar? Sí. Entonces van a haber diversos medios que vamos a conocer que me va a permitir poder separar el payar de la arena. Por ejemplo, ¿qué podría hacer, profesor? Utilizar un colador. Si yo utilizo un colador, chicos, ¿qué es lo que va a pasar por el colador? ¿La arena o el payar? La arena. Ya, ¿y en el colador qué se queda? El payar. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto un medio de separación. ¿Sí, chicos? Y eso es lo que vamos a conocer más adelante. Lo principal, recordar hasta las sustancias que vienen a ser las sustancias puras, ¿no? Los elementos y que vienen a ser los compuestos. Ahí está. ¿Ah, chicos? Entonces, para terminar la clase del día de hoy, vamos a tomar la asistencia rápidamente y seguir preguntando algo por ahí que nos estaba faltando. A ver, entonces yo pregunto, Iyari, las sustancias Faltan puras, 3 minutos. ya, las sustancias puras, ¿en qué se clasifican, Iyari? Profesor, no he escuchado bien. Las sustancias puras, ¿en qué se clasifican? Ahorita lo hemos visto, en dos, en Heterogénea. No, en L, Mente. y el otro, Compuestos. compuestos, muy bien. Ya, entonces, a ver rapidito y luego comienzo a preguntar. Alcántara, presente, fuerte, ¿ah? Alcántara. Presente. Esquivel. No está Sander, ¿no? Ya no hay. Guevara. Present. Presente. Hilario. Present, teacher. Presente. Hinojosa. Presente. Jaime. Presente. Manrique. Presente. Núñez. Recién están queriendo, es la señal. Daniel y Ampier. Y así están Sander, Daniel y Ampier, ya. Hordas. ¿Qué pasó? Hordas. Ruiz. Presente, profesor. Sandoval recién está ingresando. Santa Cruz. Profe, tiene problemas con el audio. Ya. Dijo Soto. presente por el chat. Sí, ya lo vi por el chat ya. Soto. Presente. Suárez. Terrones. Presente. Presente. Urbano. Presente. Vázquez. Presente. Ya. A ver. Yeli, ¿por qué me tiene la cámara apagada? Cielito igual, Said, Maritere. Por favor, chicos. Ya estoy hablando. La próxima semana
Después de los bimestrales, no quiero nada de cámaras apagadas y yo empiezo a bajar el puntaje, ¿ah? Entonces, en este tiempo que me queda, puedo preguntar, a ver, Maritere, quiero que me des ya la Maritere, quiero que me des la clasificación de las sustancias. ¿Las sustancias en qué se clasifican? ¿Qué? No lo escuché. Las sustancias en qué se clasifican, las sustancias puras se clasifican en... Elementos Ya, compuestos. ya. A ver, Hinojosa. Bueno, ya se corta el tiempo, chicos. La próxima profe. semana nos estamos viendo con Lo los va a enviar a la plataforma, ¿no? Sí, a la plataforma voy a subir el video. Cuídense. Video, usted mandó otra clase de que... ¿Qué clase?